Mi nombre es el doctor Emilio Cataneo. Soy patólogo forense y especialista en medicina legal con 34 años de ejercicio profesional. He realizado 5.247 autopsias documentadas y puedo decirles que nunca, en ninguno de esos 5.247 casos, me había encontrado con algo que destruyera completamente lo que yo creía saber sobre la muerte, hasta el 17 de enero de 2019, lo que encontré ese día en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, Italia, desafió cada principio de la biología que había estudiado, cada ley de la física que yo daba por inmutable, cada certeza que había acumulado en más de 3 décadas de trabajo con cadáveres, y lo que es peor, lo que es verdaderamente desconcertante, es que el cuerpo que examiné ese día tenía 13 años de estar enterrado, y estaba creciendo. No es una metáfora, no es una expresión mística. El cuerpo de Carlo Acutis, muerto el 12 de octubre de 2006 a los 15 años de edad, presentaba en enero de 2019 mediciones óseas que no coincidían con las registradas en el momento de su muerte. El hueso crecía, la estructura anatómica se estaba modificando, y yo, que había dedicado mi vida entera a explicar lo que le ocurre al cuerpo después de morir, no tenía explicación alguna para lo que estaba viendo con mis propios ojos. El Vaticano selló ese informe. Yo soy el único miembro del equipo que decidió hablar. Llegué a la patología forense por accidente, como casi todo lo importante en la vida. Tenía 23 años y estaba a mitad de la carrera de medicina cuando mi profesor de anatomía patológica, el doctor Luigi Ferrandini, me ofreció asistir a una autopsia de homicidio. Fue en el Hospital Universitario de Módena un martes de noviembre. Hacía frío. El cuerpo sobre la mesa era el de un hombre de 42 años. Ferrandini trabajaba en silencio, con una precisión que yo nunca había visto en ningún quirófano. Me explicó que el cuerpo muerto no miente nunca. Los vivos mienten constantemente, me dijo. Los muertos solo dicen la verdad. Eso me atrapó. La idea de que había un lenguaje que el cuerpo pronunciaba después de la muerte y que yo podía aprenderlo, me pareció la vocación más honesta que podía imaginar. Me casé con Silvia en 1992, cuando ya llevaba 4 años en el campo. Ella es enfermera, así que entiende el trabajo mejor que nadie. Tenemos 2 hijos, Marco y Lucía. Durante años, Silvia me decía que yo traía el trabajo a casa de una manera particular, que me veía en los ojos cuando había examinado algo difícil. No un peso exactamente, me explicaba, más bien una distancia, como si una parte de mí se quedara en la sala de autopsias. Yo no soy creyente, no lo era en enero de 2019. Silvia sí es católica practicante, pero nunca me presionó al respecto. Nuestra casa tenía un crucifijo en la cocina porque Silvia lo quería, y yo lo acepté sin problema. La fe era para ella, la ciencia era para mí, cada uno con su territorio. El 9 de enero de 2019 recibí una llamada del director del Instituto de Medicina Legal de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma, el doctor Giancarlo Molteni. Molteni y yo nos conocíamos desde hacía 12 años, desde una conferencia en Ginebra sobre identificación de cuerpos en desastres masivos. Era un hombre de pocas palabras y mucha precisión. Cuando llamaba, siempre era por algo concreto. Me dijo que había un encargo delicado. La Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano necesitaba un equipo médico independiente para realizar la exhumación y análisis del cuerpo de un joven beato. La exhumación estaba programada para el 17 de enero. Necesitaban peritos externos a la iglesia, científicos sin afiliación religiosa que pudieran certificar los hallazgos sin ningún sesgo de devoción. Molteni me conocía bien, sabía que yo era agnóstico, por eso me llamaba. Le pregunté de quién se trataba. Me dijo, Carlo Acutis, beatificado en 2020. Espera, todavía no ha sido beatificado, pero el proceso está avanzado. El análisis del cuerpo forma parte del proceso de canonización. Reconocí el nombre vagamente. Silvia había mencionado a ese joven italiano alguna vez, un adolescente que había muerto de leucemia y al que mucha gente consideraba santo. Para mí,
En ese momento, era simplemente un caso, un cuerpo enterrado 13 años que debía ser examinado con rigor científico. Acepté el encargo. El 16 de enero tomé el tren nocturno de Roma a Perugia y de allí un taxi a Asís. Era invierno. El cielo sobre la ciudad estaba cubierto de nubes grises bajas, y el frío húmedo de la umbría se metía en los huesos. Llegué al hotel cerca de la medianoche. Revisé mis instrumentos: termómetro de punción, calibrador de Vernier con precisión de 1/10 de milímetro, kits de toma de muestras histológicas, cámara fotográfica calibrada, fichas de registro, todo en orden. Dormí mal, no por nerviosismo, sino porque el hotel tenía una calefacción deficiente y la temperatura de la habitación era de 12 grados centígrados a las 2 de la madrugada. Me levanté a las 6:30, desayuné sin apetito. A las 8:45 estaba en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Molteni ya estaba allí, junto con otros 3 miembros del equipo: la doctora Francesca Orioli, especialista en medicina forense de Bolonia; el doctor Piero Sabatini, radiólogo con experiencia en osteopatología; y el técnico Massimo Corelli, quien se encargaría de la documentación fotográfica. Había también 2 representantes del Vaticano, que actuarían como observadores sin participar en los análisis, y el padre Andrea Valentini, rector de la Basílica, que nos guiaría al lugar. La tumba de Carlo Acutis se encontraba en una capilla lateral. Era una tumba sencilla, de mármol blanco, con una fotografía del joven. Lo recuerdo mirando esa fotografía antes de comenzar. Un muchacho de expresión seria, ojos claros, con sudadera y jeans. No parecía ningún santo, parecía cualquier adolescente de 15 años, pero yo aún no sabía lo que me esperaba. La apertura del sepulcro comenzó a las 9:16. Corelli documentaba cada paso con la cámara. El ataúd era de madera forrada en zinc, estándar para entierros en tierra italiana. Cuando los técnicos de la empresa funeraria retiraron la cubierta exterior y expusieron el féretro interior, el padre Valentini hizo una señal de la cruz. Yo ajusté mis guantes de látex y encendí el termómetro de ambiente: 18 grados centígrados en la capilla. La tapa del ataúd fue retirada a las 9:44. El primer dato que registré fue el estado del tejido blando. En un cuerpo enterrado 13 años en condiciones normales, el tejido blando está completamente ausente. Lo que queda es el esqueleto, restos de tendones y ligamentos desecados, y en algunos casos, cuando las condiciones de humedad son excepcionales, fragmentos de piel en estado de saponificación o momificación parcial. Eso es lo normal. Eso es lo que yo esperaba ver. No era lo que vi. El cuerpo de Carlo Acutis estaba envuelto en los ornamentos propios del rito de entierro, que habían sido colocados sobre él en 2006. La tela, después de 13 años, mostraba el deterioro esperado: decoloración, fragmentación en los bordes. Eso era normal. Pero cuando el doctor Sabatini y yo nos inclinamos sobre el ataúd, lo que había debajo de esa tela no correspondía a ninguna clasificación de descomposición que yo hubiera estudiado en mi vida. Había tejido blando visible, no momificado en el sentido clásico, no saponificado. Simplemente presente. La estructura facial reconocible, los pómulos, la línea de la mandíbula, la forma de los ojos cerrados. 13 años en tierra. Y la arquitectura del rostro estaba ahí. Pensé: condiciones ambientales excepcionales, temperatura baja y constante en la cripta, baja humedad, ventilación controlada. Eso puede producir efectos de conservación inusuales. No es imposible. Es raro, pero no imposible. Inserté el termómetro de punción en la región facial. La lectura tardó 45 segundos en estabilizarse. 28 grados centígrados con 4 décimas. Me detuve. Revisé el termómetro. Lo calibré nuevamente según el protocolo. Volví a insertar la sonda. 28 grados con 3 décimas. La temperatura del ambiente en la capilla era de 18 grados. La temperatura del cuerpo era 10 grados superior al entorno. Eso no tiene explicación biológica. Un cuerpo muerto adopta la temperatura del entorno. Es termodinámica básica. Un cuerpo sin metabolismo no genera calor,
No puede generar calor. Me incorporé y miré a Molteni. Él estaba revisando sus propios registros. Me preguntó en voz baja cuál era la lectura. Se la dije. Levantó los ojos del cuaderno y me miró durante 3 o 4 segundos sin decir nada. Pensé que tal vez la sonda del termómetro había captado calor residual del interior del ataúd, algún proceso químico de la descomposición del material del féretro. Lo anoté como hipótesis. Continué con el protocolo. Tomé las primeras mediciones óseas. El calibrador de Bernier registró el ancho del arco cigomático, el diámetro del cráneo en el plano sagital, la longitud del maxilar. Todas esas medidas estaban en el expediente médico de Carlo Acutis, registradas durante su hospitalización en el Hospital San Gerardo de Monza en septiembre y octubre de 2006. Molteni tenía copia de ese expediente. Comparamos los primeros 3 datos. Coincidían. El cráneo y la región facial estaban dentro de los márgenes normales para un varón de 15 años fallecido en 2006. Pasamos a la columna vertebral. Sabatini realizó las mediciones con el calibrador mientras yo registraba los valores. La longitud del cuerpo vertebral de la quinta vértebra lumbar, 18 milímetros con 7 décimas. La anchura del canal vertebral a nivel de la cuarta vértebra dorsal, 19 milímetros con 2 décimas. Molteni buscó en el expediente. No dijo nada durante un momento largo. Luego me pasó la hoja. Los valores del expediente de 2006 para la quinta vértebra lumbar eran de 16 milímetros con 3 décimas, más de 2 milímetros de diferencia. En un ser vivo, eso sería crecimiento. En un ser vivo en desarrollo, normal. En un cuerpo que llevaba 13 años muerto, a los 15 años de edad, era imposible. Me dije, error de medición. Los instrumentos de 2006 podían tener márgenes distintos a los nuestros. La posición del cuerpo en el ataúd podía generar lecturas ligeramente diferentes. Anoté todo y continué. Sabatini completó las mediciones de la columna vertebral completa. 5 vértebras lumbares, 12 dorsales, 7 cervicales. Las comparamos sistemáticamente con el expediente de 2006. De las 24 vértebras medidas, 19 mostraban valores superiores a los registrados en vida. No era error de medición. Me detuve. Puse el calibrador sobre la bandeja. Miré a Molteni y luego a Orioli, y los tres permanecimos en silencio durante lo que debieron ser 30 o 40 segundos, pero que se sintieron como mucho más. Orioli fue la primera en hablar. Dijo, hay que verificar el expediente. Hay que confirmar que estos son los registros originales del Hospital San Gerardo y no copias con errores de transcripción. Era razonable. Era exactamente lo que yo habría dicho si hubiera sido ella quien estuviera mirando los datos. Molteni llamó por teléfono en ese momento, desde la capilla, al departamento de archivos del Hospital San Gerardo de Monza. Solicitó verificación urgente de los registros originales de ingreso de Carlo Acutis, fechados el 2 de octubre de 2006. Mientras esperábamos, continuamos con el protocolo. Tomé muestras histológicas de tejido blando para análisis posterior. Sabatini realizó mediciones de los huesos largos, fémur, tibia, húmero, radio. El fémur izquierdo medía 413 milímetros. El expediente de 2006 registraba 398 milímetros, 15 milímetros de diferencia. En longitud de fémur, eso equivale a varios meses de crecimiento en un adolescente vivo. Puse el calibrador sobre la bandeja otra vez. No lo volví a tomar durante un buen rato. La respuesta del Hospital San Gerardo llegó a las 11:52. Los registros eran los originales. No había errores de transcripción. Las mediciones del expediente de 2006 eran correctas. Fuera de la capilla, la temperatura era de 4 grados centígrados. El termómetro del interior seguía marcando 18. El cuerpo de Carlo Acutis seguía midiendo 28. Salí de la capilla a las 12:40 para llamar a Silvia. Necesitaba escuchar su voz. No iba a contarle nada todavía, no hasta tener todos los datos, no hasta que hubiera una explicación posible, pero necesitaba oírla. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que el trabajo era interesante. Me preguntó si había comido algo. Le dije que todavía no. Me dijo que comiera.
Colgué y me quedé de pie en el atrio de la basílica, mirando el patio exterior, el cielo gris de Asís en enero, las palomas posadas sobre la cornisa. Llevaba 34 años trabajando con muertos. Había examinado cuerpos en estados de descomposición avanzada, había identificado restos de víctimas de incendio, había documentado casos de momificación accidental, había trabajado en la sala de autopsias cuando afuera llovía y cuando afuera brillaba el sol, y nunca, en ningún caso, me había faltado una explicación. Siempre había algo, una condición ambiental inusual, un error en los registros, una variación dentro de los márgenes estadísticos. No había error en los registros de San Gerardo, no había variación dentro de ningún margen estadístico. El cuerpo de un muchacho de 15 años muerto en 2006 era, en enero de 2019, anatómicamente más grande que en el momento de su muerte. Volví adentro. A las 2:16 de la tarde, Sabatini completó las mediciones de los huesos de la mano, las falanges del tercer dedo de la mano derecha, proximal, 31 milímetros, media, 24 milímetros, distal, 16 milímetros, total, 71 milímetros. El expediente de 2006 registraba proximal 29 milímetros, media 23 milímetros, distal 15 milímetros. Total, 67 milímetros, 4 milímetros de crecimiento en los huesos de los dedos. Molteni miraba los datos sin decir nada. Orioli tomaba notas con mano firme, pero la vi tragar saliva 2 veces seguidas. Sabatini dejó el calibrador sobre la bandeja con mucho cuidado, como si tuviera miedo de hacer ruido. Yo retomé la medición de la temperatura. A las 2:45 de la tarde, 3 horas y 51 minutos después de la lectura inicial, la temperatura del cuerpo era de 27 grados con 9 décimas. Había bajado 4 décimas de grado en casi 4 horas. La temperatura de una habitación a 18 grados debería haber bajado la temperatura del cuerpo varios grados por hora en condiciones normales. En cambio, la temperatura se mantenía casi constante, como si algo la estuviera regulando desde adentro. Tomé la lectura 4 veces, 27,9, 27,8, 27,9, 28. Mis manos no temblaban. Yo no permito que mis manos tiemblen en una sala de trabajo, pero noté algo en el pecho, una presión que no reconocí de inmediato. Tardé un momento en identificarla. Era miedo. Llamé a Molteni a un lado. Le dije que necesitábamos un control externo. Otro termómetro, diferente marca, diferente tecnología. El de punción era el mío, un Testo 106 de última generación, pero necesitaba una confirmación independiente. Molteni tenía un termómetro de infrarrojos en su equipo, un Flux 62 Max Plus. Lo usamos para medir la temperatura superficial del cuerpo. La pantalla mostró 29 grados con 1. 2 instrumentos distintos, 2 tecnologías distintas, el mismo resultado imposible. Corelli había documentado todo en video desde el principio de la exhumación. Cuando le pregunté si estaba grabando en ese momento, me dijo que sí. Le pedí que se acercara y que registrara las pantallas de los 2 termómetros, uno junto al otro, con la fecha y hora del sistema visible. En el video se ve claramente, Testo 106, 28.0, Fluke 62, Max Plus 29.1, fecha 17 de enero de 2019, hora 14:47. Ese video existe, lo tienen el Vaticano y Molteni y yo. Hay una copia que yo guardé antes de que me pidieran que entregara todos los registros. Si este testimonio ya te está impactando, te pido que te suscribas al canal ahora mismo. Lo que te cuento a continuación es lo que el Vaticano decidió no hacer público. A las 4:30 de la tarde, cuando el trabajo de campo estaba casi concluido, el técnico Corelli se acercó a mí con una expresión que no sabría describir exactamente. Preocupada, tal vez, confundida, me pidió que viera algo. Había estado revisando las fotografías de la apertura del ataúd tomadas a las 9:44 de la mañana, comparándolas con las de las 2 de la tarde. Estaba haciendo una verificación de protocolo para asegurarse de que la posición del cuerpo no hubiera variado durante las horas de trabajo. En las fotografías de las 9:44 de la mañana, la mano derecha del cuerpo descansaba con los dedos ligeramente separados. El dedo índice, a una distancia
de aproximadamente 4 centímetros del borde del ataúd. En las fotografías de las 2 de la tarde, la mano derecha descansaba con los dedos más juntos y el dedo índice a 6 centímetros del borde. Corelli había supuesto que alguien había movido accidentalmente la mano durante alguna de las mediciones. Me lo comunicaba para que quedara en el acta, pero yo sabía que nadie había tocado las manos. El protocolo lo prohibía, y si alguien lo hubiera hecho accidentalmente, yo lo habría visto. Yo había estado a menos de 1 metro del cuerpo durante más de 6 horas. Pedí a Corelli que ampliara ambas fotografías al máximo y que las pusiera una junto a la otra en su portátil. Las miré durante un tiempo largo. No era una distorsión de ángulo fotográfico, no era la sombra. El dedo índice había cambiado de posición. Llamé a Sabatini, le mostré las imágenes sin decirle nada. Me miró. Me preguntó cuándo había ocurrido el movimiento. Le dije que yo no lo había visto ocurrir, que nadie lo había visto ocurrir, que estábamos dentro del ataúd todo el tiempo. Sabatini se alejó 2 pasos del ataúd. Él es un hombre completamente secular, profesor universitario desde hace 20 años, especialista en biomecánica ósea. Vi su cara cambiar de color. Molteni examinó las fotografías en silencio durante varios minutos. Luego llamó a los representantes del Vaticano, que habían permanecido en un segundo plano durante todo el día. Los tres hablaron en voz baja durante 10 minutos. Uno de los representantes del Vaticano, el más joven, tomaba notas. El otro escuchaba con las manos juntas frente a la boca. Molteni volvió a nosotros y nos dijo que los resultados del día quedarían bajo protocolo de confidencialidad, mientras el equipo redactaba el informe técnico final, que ese informe sería entregado a la Congregación para las Causas de los Santos, que el proceso de canonización requería discreción. Nadie dijo nada. Yo miré las fotografías una vez más. El dedo se había movido. Esa noche, en el hotel de Asís, no dormí. A las 2 de la mañana encendí la luz de la mesita y abrí el cuaderno donde había llevado mis notas del día. Pasé 3 horas revisando cada dato, buscando el error que tenía que estar ahí. Temperatura corporal, 28 grados contra 18 de ambiente. Diferencia de 10 grados. Estabilidad durante casi 5 horas de observación, sin fuente interna de calor posible en un organismo sin metabolismo activo, sin explicación. Mediciones óseas. 19 de 24 vértebras con valores superiores a los de 2006. Fémur izquierdo 15 milímetros más largo. Falanges del tercer dedo 4 milímetros más largas. Registros del hospital verificados como originales, sin margen de error instrumental suficiente para explicar las diferencias. Sin explicación. Movimiento del dedo índice, documentado en fotografías calibradas con marca de tiempo, no observado por ningún miembro del equipo durante las 6 horas y cuarto que permanecimos en la capilla. Sin explicación. Llamé a Molteni a las 5:15 de la mañana. Sé que era muy temprano. No me importó. Me respondió al segundo tono, lo que significaba que él tampoco había dormido. Le dije que necesitaba hablar. Me dijo, yo también. Nos encontramos en el desayuno del hotel a las 6:30. Era el único restaurante abierto en Asís a esa hora. Tomamos café sin azúcar los dos, sentados en una mesa junto a la ventana con vistas a la calle todavía oscura. Molteni dijo, hay algo que no te conté cuando te hice el encargo, porque pensé que era irrelevante desde una perspectiva científica. Le dije que continuara. Me explicó que el equipo de preparación del cuerpo de 2006, el equipo de la funeraria que había embalsamado y preparado a Carlo Acutis para el entierro, había enviado un informe al Vaticano 6 meses después del fallecimiento. Ese informe decía que durante el proceso de preparación, la mujer encargada de vestir al joven, una tanatóloga de nombre Sonia Berlini, con 17 años de experiencia, había notado que la temperatura del cuerpo era anormalmente alta, 36 grados centígrados, temperatura de una persona viva, 18 horas después de la muerte. Sonia Berlini había documentado la lectura. La había repetido 3 veces con el mismo termómetro. Había llamado al director de la funeraria. El director había venido y había confirmado la lectura. Habían esperado. A las 6 horas, la temperatura había bajado a 35 grados con 2 décimas.
a las 12 horas, 34 grados. El cuerpo se enfriaba, pero a una velocidad 5 veces más lenta que cualquier cuerpo que Sonia Berlini hubiera preparado en sus 17 años de trabajo. Ese informe de 2006 había quedado archivado en la Congregación para las Causas de los Santos, y ahora, en enero de 2019, 13 años después, el cuerpo de Carlo Acutis todavía marcaba 28 grados. No había bajado a temperatura ambiente en 13 años. Me quedé mirando a Molteni. Él miraba su café. Le pregunté si Sonia Berlini seguía ejerciendo. Me dijo que sí, que vivía en Módena, que él ya había hablado con ella el mes anterior, cuando le asignaron el encargo, que su testimonio era coherente, detallado, sin contradicciones, y que cuando él le había preguntado qué había pensado en ese momento, en 2006, mientras el termómetro le mostraba 36 grados en un cuerpo muerto, Sonia Berlini le había respondido con una sola frase: pensé que estaba vivo. Salí del hotel a las 7 de la mañana. Caminé por las calles de Asís, bajo la oscuridad de enero. No había nadie. Las piedras de la ciudad medieval brillaban húmedas bajo los pocos faroles encendidos. Caminé durante 40 minutos, sin rumbo, sin destino, dando vueltas alrededor de la basílica, donde el cuerpo de ese muchacho de 15 años seguía siendo más cálido que el aire que lo rodeaba. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos testimonios. El informe completo de la exhumación tardó 96 días en ser redactado, revisado y entregado a la Congregación para las Causas de los Santos. Lo firmamos los 4 peritos médicos. Era un documento de 172 páginas con 243 fotografías de alta resolución, 38 tablas de datos comparativos y 14 páginas de conclusiones técnicas. Las conclusiones decían, en lenguaje técnico preciso y neutro, lo que los datos decían: que el estado de conservación del cuerpo era incompatible con los parámetros conocidos de conservación cadavérica para un periodo de 13 años de inhumación, que las mediciones óseas mostraban discrepancias con los registros vitales dentro de márgenes que superaban el error instrumental, y que la temperatura corporal, registrada en múltiples mediciones con instrumentos independientes, era significativamente superior a la temperatura ambiental sin que existiera una fuente de calor identificable que justificara ese diferencial. No escribimos la palabra milagro. Somos científicos. No tenemos esa palabra en nuestro vocabulario técnico, pero escribimos, incompatible con los parámetros conocidos. Eso es lo más cercano que la ciencia puede llegar a decir que algo es imposible. 3 semanas después de entregar el informe, Molteni recibió una llamada del Vaticano. Se nos comunicaba que el informe quedaba bajo reserva de la Congregación para las Causas de los Santos, clasificado como documentación del proceso de canonización, y que su divulgación pública requería autorización expresa de la congregación. Nos pedían que firmáramos un acuerdo de confidencialidad. Firmamos. Todos firmamos. Pero yo había conservado mis notas de campo originales, y las fotografías de Corelli, y mis propios registros de temperatura. Los guardé en casa, en una carpeta en el cajón de abajo de mi escritorio, debajo de los formularios del seguro de la consulta. Durante meses no los toqué. Lo que había visto en Asís había comenzado a funcionar en mí de una manera que yo no sabía manejar. Volvía a casa después del trabajo y Silvia me veía en los ojos que algo había cambiado. No me preguntaba. Me conoce bien. Sabía que cuando yo estuviera listo, hablaría. Empecé a cometer errores en el trabajo, pequeños errores. Me distraía durante procedimientos de rutina. Una tarde dictando el informe de una autopsia, me detuve a mitad de una frase porque de repente no recordaba por qué era importante lo que estaba describiendo: la causa de muerte de un hombre de 70 años por infarto de miocardio. Un caso sencillo. Y yo me había quedado parado en medio de la sala, mirando el cuerpo, pensando en que la temperatura de ese cuerpo había bajado exactamente como la termodinámica lo predecía, exactamente como debe bajar, exactamente como no había bajado en Asís. Mi asistente, Fabio, me preguntó si me encontraba bien.
Le dije que sí. Terminé el informe, pero cuando llegué a casa esa noche, fui a buscar la carpeta en el cajón de abajo de mi escritorio. La saqué, la puse sobre la mesa del estudio y me quedé mirándola durante un tiempo. Silvia apareció en la puerta del estudio, vio la carpeta, me miró. Le dije, necesito contarte algo. Me senté. Ella se sentó enfrente. Y le conté todo, desde la llamada de Molteni hasta las fotografías de la mano, desde el termómetro de 28 grados hasta las mediciones de los huesos, desde el informe de Sonia Berlini en 2006 hasta el acuerdo de confidencialidad del Vaticano. Silvia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, no dijo nada durante un momento. Luego me preguntó, ¿y tú qué crees que significa todo eso? Le dije que no lo sabía, que llevaba meses tratando de construir una hipótesis, que explicara los datos y que no podía, que había revisado la literatura científica sobre conservación cadavérica atípica, sobre efectos de temperatura en ambientes subterráneos cerrados, sobre variaciones en los registros de crecimiento óseo y sus posibles causas post-mortem, y que no había nada, nada que explicara lo que habíamos medido ese día en Asís. Silvia dijo, tal vez la explicación no está en la ciencia. Yo no respondí nada. Esa noche, por primera vez desde enero, abrí mi computador y busqué Carlo Acutis. Empecé a leer. Lo que encontré sobre Carlo Acutis en las siguientes semanas, leyendo en noches de insomnio, cambió completamente la forma en que yo había entendido lo que había ocurrido en Asís. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Sus padres eran italianos de buena familia, y la familia volvió a Italia cuando él era pequeño. Creció en Milán, en un ambiente acomodado, pero sin la particularidad religiosa que uno podría esperar en quien fue beatificado. Su madre, Antonia Salzano, no era especialmente devota cuando Carlo era niño. Fue él quien la llevó a ella de vuelta a la fe. A los 7 años comenzó a asistir a misa diariamente, por propia iniciativa, sin que nadie se lo pidiera. Sus padres lo miraban con curiosidad y con algo de perplejidad. Un niño de 7 años que quiere ir a misa todos los días no es lo habitual en ninguna familia. También era, al mismo tiempo, un apasionado de la informática. A los 11 años sabía programar en varios lenguajes. Diseñaba sitios web, jugaba videojuegos con sus amigos, tenía un gato siamés al que llamaba Chico. Era, en todos los sentidos domésticos, un adolescente normal de los años 90 y 2000. La combinación me resultaba difícil de encajar en un esquema. No cuadraba con la imagen que yo tenía de alguien que muere con fama de santidad. Yo había imaginado algo distinto. Alguien más solemne, más retirado del mundo, más diferente de las personas que lo rodean. Carlo Acutis era diferente, pero no de esa manera. A los 14 años comenzó a documentar los milagros eucarísticos más importantes de la historia de la Iglesia. Creó una base de datos con fotografías, fuentes primarias, verificaciones, más de 160 casos documentados con rigor casi científico. Diseñó una exposición itinerante que ha sido presentada en más de 50 países. Lo hizo porque, según decía, quería ofrecer pruebas, evidencias verificables de algo que la mayoría de la gente da por imposible. Eso me detuve. Lo leí 2 veces. Quería ofrecer pruebas. Yo llevo 34 años buscando pruebas. Es lo único que sé hacer. Y aquí había un muchacho de 14 años que estaba haciendo exactamente lo mismo, solo que en un territorio que yo siempre había considerado ajeno a cualquier verificación posible. Fue entonces cuando encontré el documento. Había estado buscando en los archivos digitalizados que la familia de Carlo había puesto a disposición del proceso de beatificación, algún registro de sus actividades entre 2005 y 2006, el último año de su vida. Encontré un archivo de texto, escrito por Carlo Acutis en agosto de 2006, 2 meses antes de su muerte. Era un diario de reflexiones, corto, 3 páginas. No estaba fechado con exactitud, pero los metadatos del archivo
indicaban el 14 de agosto de 2006. En el tercer párrafo de la primera página, Carlo Acutis escribía sobre la Eucaristía y sobre su convicción de que el cuerpo físico humano después de la muerte no termina simplemente. Escribía, el cuerpo es el templo donde habita lo que no muere. Cuando el templo queda vacío, algo del calor de lo que vivió en él permanece. No todo el frío del mundo puede apagarlo de golpe. El cuerpo de Carlo Acutis, en enero de 2019, marcaba 28 grados centígrados. Me levanté de la silla, caminé hasta la cocina, me serví agua, volví al estudio. En la última página del diario, en el último párrafo, Carlo Acutis escribía algo que me hizo detenerme completamente. Escribía, me han dicho que voy a morir pronto. No sé si es verdad. Si lo es, no me importa. Lo único que pido es que cuando lo hagan, midan bien, que no se conformen con lo que parece, que busquen más. El archivo tenía fecha del 14 de agosto de 2006. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006, 59 días después. Que midan bien, que no se conformen con lo que parece. Eso es exactamente lo que habíamos hecho ese día en Asís. Habíamos medido, no nos habíamos conformado. Y lo que habíamos encontrado desafiaba cada ley que yo conocía. Carlo Acutis había pedido eso, por escrito, 2 meses antes de morir. Cerré la computadora. Fui al dormitorio. Silvia estaba dormida. Me senté en el borde de la cama en la oscuridad durante un tiempo que no puedo calcular. Luego me arrodillé. No porque supiera rezar, sino porque no sabía qué otra postura tener ante algo que no podía explicar. Era la primera vez que me arrodillaba en más de 40 años. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida profesional y personal, no porque algo malo hubiera ocurrido, sino porque algo había cambiado en la manera en que yo miraba el trabajo que hacía. Volví a la consulta. Continué con las autopsias, con los informes, con los peritajes, pero algo había cambiado en mi manera de estar delante de los cuerpos. Antes yo miraba un cuerpo y veía un sistema que había dejado de funcionar. Después de Asís, miraba un cuerpo y me preguntaba qué era lo que había habitado en él. ¿Qué era lo que lo había hecho diferente a cualquier otra materia orgánica mientras estaba vivo? Mi colega Renata Pacini, con quien llevo 20 años compartiendo casos difíciles, me dijo un día que yo había cambiado de manera que no sabía definir. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Luego le pregunté si creía en algo más allá de la muerte. Me miró como si le hubiera preguntado si creía que la tierra era plana. Nos reímos los dos, pero la pregunta se quedó entre nosotros sin respuesta. En octubre de 2020, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis en Asís. Vi la ceremonia por televisión. Era un día luminoso, la plaza de la basílica llena de gente. Cuando el sacerdote leyó la declaración oficial de beatificación, Marco, mi hijo, que tenía 24 años y estaba mirando la televisión conmigo, me preguntó por qué yo tenía esa expresión. Le dije, porque estuve ahí, en esa basílica, antes de todo esto. Me preguntó qué había encontrado. Le dije que algún día se lo contaría todo, que aún no estaba listo. El 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV declaró la canonización de Carlo Acutis durante el jubileo. Yo lo vi en la transmisión en vivo desde Roma, sentado en el mismo sillón donde había visto la beatificación 5 años antes. Esta vez no estaba solo. Silvia estaba junto a mí. Mis hijos, Marco y Lucía, estaban en el sofá. Lucía tenía a su hija de 2 años en brazos, mi primera nieta. Cuando el Papa pronunció las palabras de canonización, Silvia tomó mi mano. No dijo nada, yo no dije nada, pero ella sabía, y yo sabía. En diciembre de 2025, 3 meses después de la canonización, tomé la carpeta del cajón de mi escritorio, la misma carpeta que había guardado en enero de 2019, mis notas de campo, las fotografías de Corelli, los registros de temperatura. La puse sobre la mesa del estudio y decidí hablar. Hablar no fue fácil. El acuerdo de confidencialidad que firmamos era claro respecto a la documentación oficial del proceso de canonización, pero mis notas personales, mis registros propios,
no formaban parte de esa documentación oficial. Yo los había tomado con mis propios instrumentos, en mis propios cuadernos. Consulté con un abogado de Roma, un hombre que había trabajado en casos de patrimonio documental de instituciones religiosas. Me confirmó que mis notas personales y mis registros instrumentales eran míos. Decidí hablar con un periodista de confianza primero, un hombre llamado Alberto Ferroni, que escribe sobre ciencia y religión para una publicación italiana de largo alcance. Ferroni y yo nos conocemos desde hace 12 años. Es riguroso y discreto. Lo llamé un martes por la mañana. Le dije que tenía algo que contarle. Quedamos en vernos esa misma tarde. Estuvimos 5 horas en su despacho. Le mostré los registros, las fotografías, las tablas comparativas. Le expliqué el contexto. Le mostré el diario de Carlo Acutis, el fragmento sobre medir bien. Le conté lo de Sonia Berlini y el informe de 2006. Le mostré el video donde los dos termómetros marcaban 28 y 29 grados. Ferroni escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio durante varios minutos. Luego me preguntó, ¿tú qué crees que fue? Le dije lo mismo que le había dicho a Silvia más de 2 años antes, que no lo sabía, que no tenía explicación científica para ninguno de los hallazgos, que había dedicado 16 años a buscar esa explicación y no la había encontrado. Le dije también algo que no le había dicho a Silvia, que tal vez el hecho de no encontrar la explicación era en sí mismo una respuesta, que si en 34 años de trabajo con 5.247 autopsias documentadas nunca había encontrado nada inexplicable, y este caso era inexplicable, entonces ese caso era diferente a todos los demás, y que cuando algo es diferente a todos los demás, la ciencia tiene un nombre para eso, anomalía, y las anomalías no se ignoran, se documentan, se publican y se dejan en manos de quien pueda estudiarlas. Ferroni me miró durante un momento, luego dijo, ¿y tú estás dispuesto a publicar esto con tu nombre? Le dije que sí. Me preguntó si tenía miedo de las consecuencias para mi reputación profesional. Le dije que sí, que tenía mucho miedo, que llevaba 16 años postergando esta conversación precisamente por ese miedo, que mi carrera dependía de la credibilidad que había construido durante más de 3 décadas y que hablar públicamente de hallazgos que no tienen explicación científica podía destruir esa credibilidad en cuestión de días. Y luego le dije, pero Carlo Acutis tenía 15 años cuando murió y dejó escrito que no se conformaran con lo que parece, que midieran bien. Yo medí bien, y lo que encontré no es posible por las leyes que yo conozco. Si me callo, no es rigor científico, es cobardía. Ferroni asintió, y me preguntó si podía grabar lo que acababa de decir. Le dije que sí. Hoy soy el mismo patólogo forense que era en enero de 2019. Sigo trabajando, sigo firmando informes, sigo presentando peritajes en los juzgados de Roma. Mis colegas que saben lo que he hablado públicamente reaccionaron de maneras muy distintas. Algunos me llamaron para escucharme. Unos pocos me enviaron mensajes breves, diciendo que respetaban mi decisión, aunque no compartieran mis conclusiones. Un colega de Turín, al que conozco desde la universidad, no me ha respondido desde que el artículo de Ferroni se publicó. No me sorprende. Yo habría reaccionado igual, hace 20 años. Pero hay algo que ha cambiado en mí de manera definitiva e irreversible. No es la fe, exactamente. No me considero un hombre de fe en el sentido tradicional, pero ya no me considero un hombre que sabe lo que la muerte significa. Y eso, para alguien que ha dedicado su vida entera a estudiar la muerte, es una transformación más profunda de lo que puedo expresar con palabras técnicas. En abril de 2026 fui a Asís, solo, sin ningún encargo profesional, sin instrumentos, sin cuaderno de notas. Entré a la basílica. La capilla donde está la tumba de Carlo Acutis estaba llena de gente. Había familias con niños, grupos de jóvenes, personas mayores en silla de ruedas. Había flores, velas, fotos escritas en papel doblado. El ambiente era completamente diferente al silencio de aquella mañana de enero de 2019,
cuando éramos 5 personas con guantes de látex y termómetros calibrados. Me acerqué lo más que pude. La tumba es sencilla, como la recordaba. La fotografía del muchacho en sudadera y jeans. Me quedé de pie frente a ella durante un tiempo. No medí la temperatura del aire. No saqué ningún instrumento. Solo me quedé ahí. Y lo que sentí, que no puedo medir ni documentar ni incluir en ningún informe técnico, pero que fue más real que cualquier lectura de termómetro que haya tomado en mi vida, fue que ese muchacho de 15 años sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando dejó escrito que midieran bien. Sabía que alguien vendría con instrumentos. Sabía que ese alguien iba a encontrar algo que sus instrumentos no podían explicar. Y sabía que ese alguien, eventualmente, se daría cuenta de que la explicación que necesitaba no estaba en los datos. Llevaba 34 años trabajando con muertos, y el único muerto que me ha enseñado algo verdaderamente nuevo sobre la vida fue un adolescente de 15 años de Milán que murió en 2006 y que en enero de 2019 marcaba 28 grados centígrados en un termómetro calibrado. 5.248 autopsias, solo una que no puedo explicar, y esa única que no puedo explicar es la que más me ha enseñado. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.